¿Es el sanchismo en España un milagro económico o un desastre económico? Venga, vamos allá, vamos a verlo. Pues sí, efectivamente hay mucho debate estos días sobre si la economía española bajo el sanchismo desde el 2018 lo ha hecho muy bien o lo ha hecho muy mal. Y bueno, si atendemos a lo que nos dicen pues los medios de comunicación oficiales y si atendemos también a los mensajes del gobierno, evidentemente nos van a decir que pues la economía va muy bien, va como una moto, como nos diría, por ejemplo, el presidente del gobierno aquí. Que les importe la economía, tanto la doméstica como la nacional, que en definitiva somos la mayoría social de nuestro país. Les recuerdo que la economía española va como una moto y eso no es casualidad. Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. La economía española va como una moto, la economía española va como un cohete. Parece ser que la economía española va muy bien y esto pues nos lo dice el presidente del gobierno, que aunque sea un doctor en economía no tiene demasiada idea de economía y probablemente no, pues a veces si uno le pregunta fuerte o le pregunta detalles, pues se va a perder en los detalles, pero es que el ministro de Economía, que sí es un poquito mejor formado que el presidente del gobierno, tiene pues un discurso muy similar, probablemente pues mejor argumentado, pero muy similar como podemos ver aquí. Crecimiento en 2024 entre las economías avanzadas, no solo entre las economías europeas. De hecho, lo que se prevé es que España, estos son datos de la Comisión Europea, crezca en torno al 3% en este 2024 y esto sea casi 4 veces por encima de la zona euro. Como veis aquí, pues el ministro de Economía pues dice algo pues muy similar. Entonces la pregunta es, ¿están diciendo la verdad? Sí, no. Y para eso pues vamos a intentar establecer algunas cosas. Por ejemplo, aquí la primera, muy interesante, es que los españoles, en términos generales, no comparten la idea de su gobierno. La economía no va demasiado bien. Como veis aquí, cuando se le pregunta en el último CIS disponible, diciembre de 2024, se le pregunta a los españoles cuáles son los principales problemas de España, pues te responden que la vivienda, que es un problema pues de índole principalmente económico, aunque tenga evidentemente características o consecuencias no económicas, pero en principio el acceso a la vivienda es un tema puramente económico, el desempleo, pura economía, y la crisis económica también, pura economía. Estos son los 3 primeros que aparecen de los 10 primeros en los problemas de España. ¿Qué dicen los españoles? Pero alguien podría pensar, bueno, pero es que esto hay mucho ruido en redes sociales, hay mucho ruido por todos lados, hay mucho ruido en medios de comunicación, por lo tanto los españoles pues están de alguna manera pues se están viendo empujados a decir estas cosas a pesar de que realmente no lo sientan. Y para eso os he preparado aquí la columna de la derecha, que del mismo CIS la podemos sacar. Los problemas que afectan personalmente a los españolos. Y cuidado porque aquí la crisis económica o los problemas de índole económico generales nos dicen 1 de cada 4 españoles, que es uno de los principales problemas, está entre los 3 primeros problemas que afrontan los españoles. Cuidado, 1 de cada 4 españoles está diciendo que tiene problemas económicos. Luego está en segundo punto la sanidad, que aunque no es un tema estrictamente económico, sí que tiene que ver con la provisión de bienes del propio Estado, por lo tanto parece ser que aquí tampoco lo debe estar haciendo tan bien el sanchismo, pero fijaros, si nos vamos al tercer punto, vivienda, calidad del empleo, desempleo, son todos temas económicos. Educación ya no, aunque también tiene que ver con la provisión de servicios por parte del gobierno. Y el siguiente, subida de impuestos, también son temas pues puramente económicos. Por lo tanto, pues bueno, la pregunta aquí, o una pregunta pues muy relevante aquí sería, pues ¿a quién cree usted? ¿A sus propios ojos o al gobierno? Pero bueno, vamos a analizar un poquito más los datos macroeconómicos para ver si tienen razón en algo que están diciendo. Y evidentemente, pues lo que está diciendo tanto el presidente del gobierno como el ministro de Economía es propaganda, pero la propaganda no puede mentir, o al menos no descaradamente, porque nos daríamos cuenta. Por lo tanto, cuando nos dicen pues que España es una locomotora de crecimiento en Europa, pues parcialmente tienen razón. Tienen razón si nos fijamos solamente en estos 3 últimos años, en el año 2022, en el 2023 y con las expectativas que hay. Todavía no tenemos datos finales del año 2024, pero con las expectativas que hay de cómo va a acabar la economía española en 2024, pues sí va a terminar muy arriba en el crecimiento europeo. Como veis ahí, pues quinta en el año 2022, lo tenéis por aquí, tercera en el año 2023 y quinta en el año 2024, lo cual está muy bien teniendo en cuenta que es la Unión Europea, 27 países. Es decir, la economía española, pues sí parece que lo está haciendo muy bien en los últimos años en crecimiento de PIB total.
Ahora bien, para analizar el sanchismo completo, pues quizá convendría irnos un poquito más atrás y ver dónde están los datos y dónde está el ranking de España en el crecimiento los años anteriores. Y como veis aquí, 17 en el año 2018, alguien podría pensar, bueno, pero es que el año 2018 Sánchez entró a mitad de año, no eran los presupuestos generales suyos. Bueno, está muy bien, no hay problema, vamos a fijarnos en el año 2019, 21 de 27. Fijémonos en el año 2020, el año de la pandemia, el último de Europa, el peor crecimiento de Europa. Y en el año 2021, el 16. Si analizamos todo el periodo, desde el 18 al 24, pues España es la economía número 20 en crecimiento de PIB total. Ahora vamos a hacer alguna otra aclaración aquí, pero en crecimiento de PIB total, la economía española es la número 20 de 27. Esto ya no parece pues una moto ni un cohete. Esto, como si es una moto, es una Vespino pues estropeada y de facto no es ni siquiera una Vespino estropeada. Esto es un desastre económico pues bastante patente. Pero claro, el problema no acaba aquí. El problema es que pues estos son cifras de PIB total y resulta que pues en España ha crecido mucho más la población entre estos años que en el resto de Europa. Aproximadamente en España ha crecido hasta el año 2023 un 4% desde el año 2018 y si analizamos desde 18 hasta el 24 ha crecido pues casi un 5%, mientras que el resto de Europa ha crecido la población un 1%. Esto evidentemente tiene que ver con temas de inmigración y no de crecimiento vegetativo de la población. Pero fijaros entonces qué pasa si analizamos en vez del PIB total, que bueno, nos dan información interesante pero incompleta, y esto es lo que hacen los propagandistas, contarte verdades a medias, ¿qué pasa si empezamos a analizar esto en términos per cápita? Y como veis aquí, pues he puesto el inicio del sanchismo también como el inicio, pues el principio, ¿no? El principio de esta gráfica. Y como veis aquí, la economía española no parece que lo haga tan bien comparado con la Unión Europea y los 27 de la Unión Europea. España lo hace bastante mal, lo hace todavía peor en términos per cápita y solamente algunos países como por ejemplo Alemania, que sí está peor que España en este indicador, pero muy pocos países en Europa están por debajo de España. Muchos menos que si analizamos el PIB total. Y si analizamos, como digo aquí, como veis aquí, pues toda la Unión Europea, lo que vemos es que desde el año 2018 el PIB per cápita ha crecido un 5% y en España apenas un 2%. Es decir, llevamos 5 años con un crecimiento prácticamente nulo en el PIB per cápita. Esto no es una moto ni un cohete, esto es un desastre económico. Y esta es la parte de verdad, los propagandistas te van a enseñar parte de verdad, pero esta es la parte de verdad que los propagandistas no quieren que veas. Si analizamos el consumo por habitante, este gráfico para mí es en extremo interesante porque, bueno, esto no es solamente un problema del gobierno actual, sino es un problema pues de crecimiento, de estructura económica española y lo que vemos aquí pues es el consumo por habitante. Si veis el consumo por habitante, nos fijamos aquí, 2007 es el pico máximo de consumo por habitante, en torno a 20.000 euros de consumo por habitante. ¿Y en dónde está la economía hoy, en 2023? Prácticamente en el mismo nivel, vamos, en el mismo nivel que en 2007. Llevamos perdidas pues más de década y media económicas, en donde pues el consumo de los españoles está prácticamente estancado en el mismo nivel en términos reales. Si ponéis esto en términos nominales, evidentemente sale para arriba, pero no os tengo que contar que los euros valen hoy un poquito menos que ayer. Pero esta gráfica se puede, que es con lo que yo he intentado hacer aquí, esta gráfica se puede separar entre el consumo por habitante de los hogares y el consumo por habitante del gobierno, entre los cuales en las partidas están metidas aquí también las pensiones. Y esto evidentemente es un gran problema en España hoy en día. Si os fijáis aquí, este es el consumo por habitante privado, si queréis, de los hogares. Y lo que tenemos aquí es que el máximo punto se alcanzó en el año 2007. En el año 2007 el consumo por habitante privado en España era de 15.800 euros. En el año 2023, que es el último año para el que hay datos, es de menos de 15.000 euros. Es decir, estamos consumiendo en el año 2023 menos que en el año 2007. De hecho, si nos vamos suficientemente atrás, lo que vemos es que el consumo por habitante del año 2004, o entre el año 2004 y 2005, era prácticamente idéntico al que tenemos hoy. Es decir, 2 décadas perdidas. Si nos vamos a la parte de arriba, que es el consumo por habitante, pues en términos del gobierno, lo que vemos es que, pues quitando algunos pequeños momentos, lo que ha hecho es ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo, y el consumo por habitante hoy, el consumo por habitante con los últimos datos disponibles que tenemos, es el mayor de toda la serie.
Es decir, aquí parece ser que sí hemos sufrido un estancamiento económico, pero el que más lo ha sufrido son los hogares privados y no tanto todos aquellos que están, dependen del gobierno. Los que dependen del gobierno, sean jubilados, sean funcionarios, pues no lo están pasando tan mal, no hace tanto frío. Si estás enchufado a los presupuestos generales del Estado, no estás tan mal. Si no lo estás, la economía privada no va nada bien. Este es, en el mismo indicador, esta vez sí, eso sí, desde el año 2018, el consumo per cápita, tanto en Europa como en España. Y lo que vemos aquí es que el consumo por habitante en términos totales durante el sanchismo pues ha crecido un 1,5%, bastante poco, mientras que en Europa ha crecido un 4,6%. Ahora bien, si lo desagregamos, igual que hemos hecho antes en el consumo por habitante del gobierno y de los hogares, lo que vemos es que en Europa efectivamente sí están apretando a sus hogares para pagar a su gobierno. El consumo de los hogares ha crecido un 3%, mientras que el consumo del gobierno y de aquellos que están enchufados a los presupuestos de los gobiernos ha crecido un 9%. Es decir, aquí hay una transferencia clarísima de riqueza desde la economía privada hasta el gobierno, pero por lo menos no se le asfixia. Pero fijaros qué ha pasado en España. En España, que crece muchísimo menos en términos generales, es lo que podéis ver aquí arriba, ese 1,5%, crece mucho menos que en Europa, un tercio el consumo por habitante de lo que crece en el resto de Europa. Lo que vemos es que en España los hogares han caído su consumo, han visto caer su consumo un 2%, mientras que el gobierno ha visto incrementar su consumo, o los que están enchufados al gobierno, un 12%. Es decir, si en Europa se aprieta a los hogares privados, en España se ahoga a los hogares privados. Se está ahogando a los hogares privados para pagar los tejemanejes, los excesos del gobierno. Y alguien una vez más podría pensar que esto es un tema muy moderno o es un tema del sanchismo, y efectivamente es un tema particular del sanchismo. La economía no va nada bien bajo el sanchismo. Pero si introducimos cierta perspectiva este es el PIB per cápita, si introducimos cierta perspectiva en España, desde los años 60, lo que vemos es que, el desarrollismo franquista, que fue prácticamente desde aquí, desde el año 1960, lo que vemos es que el PIB per cápita en España creció muchísimo, en poco más de una década, más que se duplicó, y desde entonces, lo que hubo fue lo que he puesto yo aquí, un periodo de crisis industrial, de reconversión industrial, o de cierre muchas veces industrial, un periodo de convergencia democrática con Europa. Ya en democracia empezó a converger la economía española con el resto de la economía europea, y desde el año 2007 se toca un techo que nos ha vuelto a superar. Es decir, aquí hay problemas clarísimamente estructurales de la economía española, problemas que el gobierno de Sánchez no ha hecho nada por solucionar y parece ser que no está en vías de hacerlo. Por lo tanto, no parece que la economía española sea ni una moto ni un cohete. No parece tampoco que sea un problema exclusivamente de Pedro Sánchez. El sanchismo es un desastre económico, pero es que lo que viene antes del sanchismo, desde el 2007, también es un desastre económico. Y cuidado, porque se están utilizando estos datos tergiversados, que solamente te están contando parte de la verdad, para introducir todavía medidas que van a destruir más la economía española, como por ejemplo esta que dice aquí Yolanda Díaz. Momento se opone a la reducción de la jornada. No lo puedo comprender. Porque en nuestro país, primero, necesita una buena noticia, pero segundo, somos el país que más crece de la OCDE. Fijaros qué interesante, aquí Yolanda Díaz nos está diciendo que tiene que disminuir la jornada laboral porque las cifras económicas dan para ello. Ya os he enseñado que las cifras económicas no solo no dan para ello, sino dan para hacer cambios profundos, y no es en concreto, sino otro muy contrario, casi al contrario, hay que trabajar mucho más, no mucho menos. Entonces, curiosamente, lo que está haciendo aquí Yolanda Díaz y todo la parte del gobierno más radical y más inepta económicamente es insultar a la otra parte del gobierno y decirle que lo que tenemos que hacer, dada el crecimiento económico, que la otra parte del gobierno sí saca pecho, aunque ya hemos visto que es muy matizable cuando no directamente falso, están utilizando esas cifras para decir que vamos a vamos a cavar más en el agujero que nos ha hecho en el que estamos metidos. Es decir, si queremos salir de los problemas económicos que tiene España, lo mínimo es empezar a darnos cuenta que estamos en un agujero y dejar de cavar. Y ahora vamos a intentar ver cómo salir del agujero en el que estamos. Pero desde luego no tiene sentido cerrar los ojos y seguir cavando.
Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like, suscríbete al canal y déjame algún comentario. Y si quieres colaborar conmigo, te dejo en el primer comentario en mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.